quiero hablar del Dios de las proezas, el Dios de las hazañas, el Dios que hace de la nada, fabrica algo, de no existir nada, ¡wow! Apareció todo lo que está hecho. El Dios que con la palabra que suelta, se hace. Ahora, el texto que quiero compartir nos va a comprometer un poquitito, ¿sí? Así que el Salmo 108, versículo 13, podríamos leer otros salmos también que tienen el mismo versículo bíblico, el mismo tema, pero es interesante lo que aquí está diciendo y va a colación a la oración que Cledia y las hermanas de intercesión estaban nos compartiendo respecto a adolescentes y a jóvenes y todo este movimiento que está sucediendo también en Escobar. Algunos lo escuchábamos lejos, esos ruidos, pero hoy los escuchamos muy cerquita. Y en algún momento lo vas a sentir que la bomba explota en tu propia casa. Y entonces ese día entenderás que es importante orar. Mire lo que dice Salmo 108, versículo 13. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice? En Dios haremos proezas. No dice que, aquí no está diciendo que Dios hace proezas, sino que en Dios voy a hacer proezas. ¿Sí? ¿Y qué más dice? Y Él hollará a nuestros enemigos. La NBI dice, con Dios obtendremos la victoria y Él pisoteará a nuestros enemigos. Cuando pienso en proezas, obviamente está hablando de cosas que suenan como hazañas, cosas que nunca se hizo eso. Mira qué valiente, ¿cómo fue que lo logró? Qué impresionante. Bueno, casi todos nosotros somos geniales con el diario del lunes, ya con todo lo que pasó. Pero ser parte de la historia o ser parte de una hazaña que Dios quiere hacer con tu vida, muchos de nosotros sinceramente le decimos a Dios, ¿qué tal si esperas un poquito? ¿No? Voy a estar mejor preparado, voy a ir al instituto bíblico. Y un montón de esas cosas que me encantaría que se las digas a tu vecino, un puro cuento tuyo, decirle. Porque decís que vas a hacer, pero ¿qué haces? Como el pescado, nada y nada y nada. Entonces, yo quiero comentarte algunas cosas, porque claro que es fácil hablar de lo que pasó. Che, ¿viste lo que hicieron esto? Y vos, no, yo no. Noé se le dio instrucciones de hacer un arca. ¿Un arca? ¿Para qué? ¿Qué es un arca? Un barco grandote. ¿Y para qué sirve? Y porque va a navegar. Pero ¿sí dónde? Si no hay agua. No, pero va a flotar. ¿Cómo que va a flotar? ¿Y de dónde saco el modelo? No. Dios te lo va a dar. A Moisés a que llevara al pueblo de Dios a través del desierto y que además de eso llegara a la tierra prometida. A Josué se le dio instrucciones de que en una semana caminarían 6 días una vueltita. ¿A qué ciudad? Ok, y el séptimo día, 7 vueltas. ¿Y qué iba a pasar? Curioso. Claro, cuando compraron el diario del lunes, los vecinos se dieron cuenta, ¿sabes qué? En los muros de Jericó se cayeron con estos locos. Estaban, viste que caminaban. Y después el último día, 7 vueltas. Y después gritaron. ¿Qué pasó? No sabe lo que pasó. Los muros se cayeron. No puedo creer eso. A todos nosotros se nos hace
difícil creer lo que Dios llega o podría llegar a hacer con tu vida. A Noé nadie le creyó excepto su familia y los animalitos que lo acompañaron. Cada uno de ellos hicieron una promesa, algo que no se había hecho antes. Hermanos amados, ¿Dios sigue vivo, sí o no? Sigue vivo. Significa que hay proezas que vos y yo todavía no hemos entendido hacerlas. Él sigue presentándonos desafíos hasta el día de hoy. Y creo que por esa razón seguimos diciéndole a Dios, sí, Señor. Me voy a poner en tus manos, voy a hacerlo. Me voy a animar. Y claro que sí. ¿Cómo hicieron cada uno de ellos esas proezas? ¿Cómo, por ejemplo, piensa un cachito conmigo, cómo fue que Elías derrotó a 450 profetas de Baal? Y dice que los llevó al arroyo. Y ahí terminó con la vida de los 450. Elías solo. Qué raro, ¿no? Bueno, las proezas todas son raras. Todos se preguntan, ¿cómo fue que lo hiciste? ¿Cómo fue que llegaste? ¿Cómo fue que se te ocurrió? ¿Cómo fue que Daniel salió del foso de los leones sin un rasguño? Posiblemente lengüeteado, pero no masticado. ¿Cómo fue que los amigos de Daniel, ese día el horno se calentó 7 veces más? Y muchos decimos que la prueba que estamos pasando está brava. Pero a estos 7 veces más. Y dice que los lanzaron y los que los lanzaron se murieron por el fuego. Pero a estos 3 atados de mano y pie, lo único que se quemó fueron las ataduras. Y en medio del fuego ellos encontraron la libertad. Y además de eso, uno que los acompañaba. ¿Cómo hicieron? ¿Cómo fue que Moisés caminó durante 40 años hasta llegar finalmente a esa tierra prometida y a él no se le permite entrar? Ese es otro capítulo aparte, ¿no es cierto? ¿Cómo fue que Nehemías, siendo un copero, o sea, alguien que degusta el vino del rey por si tiene veneno o el agua que va a tomar, todo lo que tenía que ver, él es el copero. ¿Cómo es que ahora él es arquitecto, es ingeniero y es un hombre que tiene una planificación de cómo reconstruir las murallas de Jerusalén que están derribadas y quemadas? ¿Cómo fue que David finalmente derrotó a Goliat? ¿Cómo fue que Sansón, siendo quien era Sansón, ¿verdad?, para hacer todo lo que hizo? Es curioso que lo encuentro a Sansón en el libro de Hebreos como uno de los héroes de la fe. Vos y yo conocemos a Sansón, sabemos qué clase de persona era y cómo menospreció hasta la gracia y la unción que Dios tenía. Pero un buen día él tomó una determinación sin ojos, sin poder ver, porque el pecado tiene consecuencias. Inevitablemente el pecado tiene consecuencias. Pero aún así pidió a Dios que restaurara su fuerza y ese día hizo más estrago que a lo largo de toda su vida. Y Dios dijo, porque él se arrepintió, yo lo voy a incluir en mi libro de memorias. Por eso usted no difame a su hermano. Si Dios lo perdonó, si Dios te perdonó, el cielo está a tu favor para que sigas haciendo proezas. Y lo que tal vez no pensás ni nadie quiere que toques o hagas, Dios dice, vamos,
yo te doy nuevas fuerzas para que lo vuelvas a hacer, que vuelvas a lograr. Aunque para Sansón fue su última oportunidad. ¿Cómo fue que lo lograron? De la misma forma, hermanos amados, nosotros necesitamos lograrlo. Y aquí va mi primer punto que quiero que lo anotes. La primera cosa que ellos tuvieron y vos tenés que tener es que le creas a Dios. Que le creas a Dios lo que Él te dice, lo que Él espera, lo que Él te alienta, que lo hagas. Y lo hagas porque Él cree que vos podés, porque instaló ese chip en tu corazón y en tu mente. Así que cada uno de estos antiguos, todos ellos le creyeron a Dios de todo su corazón. ¿Y saben qué fue lo segundo? Anótelo. Todos ellos hicieron a un lado sus excusas. Yo me pregunté esta mañana si vos también te vas a anotar en este ejercicio de anotar tus excusas y decir no las vuelvo a usar. Ahora es curioso porque Abraham y Sara tenían excusas verdaderas, ¿o sí o no? Sí. ¿Cómo era Sara? Estéril. Y Abraham, un viejo cachuzo. Un hombre mayor. Un hombre ya anciano, de casi 100 años. Imposible que iba a tener un hijo, pero le creyeron a Dios. Moisés, vas a ser el líder de todo este grupo. Y Moisés trató de decirle por un largo rato a Dios cuánto a él le cuesta tener una frase fluida. Era tartamudo, claro que sí. Cuando Dios convocó a Gedeón, ¿se acuerda de él? Gedeón tenía excusas verdaderas, ¿sí o no? Sí, las tenía. Soy pobre, vengo de una familia pobre y yo soy el más chico. Eso significa el último orejón del tarro. El que en el reparto no le toca nada. En algunos casos te quedas a cuidar a tus padres hasta que mueran. David. Ese día que Samuel le avisa a Isaí, voy a ir a tu casa, armame una linda cena y tráeme a tus muchachos, porque Dios me habló y dijo que de tus hijos uno sería el rey de Israel. No inmediatamente, un poco más adelante. Así que el papá juntó a los hijos, armó una bonita cena, pero Dios le habla a Samuel y le dice, che, ninguno de estos es el candidato. Y le dijeron al papá, ¿no tenés otro pibe? Sí, tengo uno. Está laburando, está cuidando ovejas, tráelo, porque seguramente es él, el olvidado. Que el papá se haya olvidado de él, qué interesante. Cuando David llega a esta batalla o a esta puja que está teniendo dos batallones enfrentados, ninguno quería dar el primer paso. Pero salió el paladín, el grandote de casi 3 metros de alto, y les cambia las leyes o les cambia el sistema de batalla. Hagámoslo más fácil, le dijo el grandote. Por eso que cuando el diablo te cambia la jugada, te quedas pensando, ¿y ahora cómo se come esto? ¿Y ahora qué se hace? Porque se suponía que iban a ser dos batallones enfrentados. Al que ganaba, ganaba. Y el grandote le dijo, no, dame uno, dame un guapo, dame un valiente que pelee contra mí. Si yo le gano, ustedes se rinden. Pero si él me gana a mí, nosotros los filisteos nos rendimos a ustedes. Y el grandote gritaba y gritaba de la mañana hasta la noche y por muchos días. Nadie quisiera hacerse el guapo, el valiente. Pero David llega para ver qué pasa. Sus hermanos lo maltratan. Finalmente el rey le dice, está bien, pibe, pero sos chiquito. Yo estoy mirando a algunos chiquitos que están acá adelante. Ni sus papás dan 2 pesos por esto. Pero Dios sí. Dios tiene planeado cosas. Y aunque el rey dijo, ¿sabes qué?
Él es gigante y además un hombre entrenado. Noé pudo haber dicho, jamás llovió. Dios, ¿qué querés inventar? ¿Para qué me vas a hacer trabajar tanto? Y cuando leo este pasaje de Noé, dice que las fuentes se abrirán, las cataratas. Noé está diciendo, Dios, ¿qué te pasa? ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? Anote esto. Grábelo. Las peores verdades de tu vida. Escuche. Las peores verdades de tu vida son las que utilizas a diario para no salir adelante. Voy de vuelta. Las peores verdades de tu vida es que estoy gordo, que estoy flaco, que no tengo plata. Dios sabe que todavía estoy luchando con algunas cosas. Dios conoce mi corazón, que es terrible. Las peores verdades de tu vida son las que utilizas para no salir adelante cuando Dios ya te lo ordenó. Y aquí es la cuestión. Y aquí es donde nosotros nos enfrentamos hoy a una mañana de decisión. ¿Qué voy a hacer con lo que Dios me dijo? Porque excusas las tenemos, ¿sí o no? Sí que las tenemos. Y no son mentiras, Es que vivo lejos, no tengo auto, el colectivo está caro. Todas las que vos decís. Tengo niños pequeños, como si fuera el único que tiene un niño pequeño. Ya tengo más de 40. ¿Cuántos hay más de 40? No levante la mano. No necesitamos una mentira, hermanos, para no hacer las cosas que Dios te dijo que tenés que hacer. No mentimos. Somos sinceros y muy honestos. Conmigo, con el vecino, con el pastor, con todo el mundo. Sos recontra honesto. Utilizamos verdades como una perfecta excusa para no hacerlo. Decime como que te quedó el ojito. Puede ser. Yo sé que es verdad. Porque Gedeón, de verdad, no estamos diciendo ninguna cosa. Es posible que vos ni yo seamos tan fuertes como otros. Decimos, no, si yo fuera como él, entonces sí, pero yo como yo no puede ser. Pero debo hacer a un lado cada una de mis excusas y hacer lo que debo hacer. Diga conmigo, hacer lo que debo hacer. ¿Verdad que se te seca la garganta cuando decís eso? No te sale. Nos pasa a todos, pero hay que hacerlo. Necesito hacerlo. La gente que hace proezas, o la gente que hace hazañas, o la gente que hace lo que otro jamás se animó. Y no estoy diciendo que tal vez no se haya hecho en el mundo, pero en tu familia, en tu casa, no se hizo. Nadie se levantó para hacerlo o para creer ante una verdad de Dios. Ante una verdad de Dios, no hay ninguna verdad tuya que te justifique. ¿Se entiende? Ante una verdad de Dios, no hay ninguna verdad tuya que te justifique para que no lo hagas. A todos ellos, y hablo de los antiguos, les costó. A mí también me costó. Así que primera cosa que tuvieron ellos, ¿sabe qué fue? Le creyeron a Dios. Eso significa fe. Porque cuando le crees a Dios, esa fe se agolpa dentro tuyo. Y la fe no es algo que producimos nosotros.
La fe te la da Dios. ¿Cuándo? Cuando estás listo para creerle y resuelto para hacerlo. Así que hicieron a un lado todas sus excusas, aun cuando todas esas excusas eran más que verdad. Pastor, usted sabe lo que me cuesta expresar, lo que me cuesta hablar. Y al oír la voz de Dios, dejamos las excusas y lo hacemos. Qué hermosa es la palabra de Dios, la Biblia. Yo me pregunto, ¿cuánto la lee usted en la semana? Un ratito, un ratitito, un menos que tito, un poquitito, lo que sea. Todas esas historias están escritas para que nosotros hagamos a un lado las excusas nuestras y le creamos resueltamente a Dios. Anote, tercer punto, que algo que también tenés que poder lograr y hacer. Se esforzaron. ¿Qué hicieron? Se esforzaron. A nadie de nosotros no nos cuesta, nos es fácil. A todos nosotros hacer las cosas nos cuesta y mucho. ¿Sí o no? Sí, mucho. Nos cuesta mucho. Pero debo hacerlo. Hasta el cansancio, hasta lograrlo. Debo hacerlo. Y mi cuarto punto y último es para lograr estas proezas que Dios nos ha ordenado. Estas cosas que Dios nos ha ordenado que tenemos que hacer. Mi cuarto punto es que todos ellos se dejaron transformar. Todos ellos permitieron que el Espíritu Santo de Dios les cambiara la cabeza, les cambie el cerebro. ¿A cuántas cosas usted se opone en la vida? ¿A cuántas cosas? A un montón. Muchos queremos seguir viviendo que no me cambien nada. Pero el día que te cambiaron el jefe, lo mirás con los dientes afilados. A todos nos cuesta cambiar. Hace un rato le dije a los muchachos, les pido una canción que no saben y me quisieron matar. Me miraron con amor y me dijeron para la próxima, pastor. No, ni eso me dijeron, pero bueno, no importa. Ya la tienen, dice. Ok. Lea conmigo, cerramos aquí. Filipenses capítulo 2. Es el apóstol San Pablo describiendo la vida del Señor Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. ¿Encontró? Trajo Biblia, trajo celular, no en Facebook, ahí. Haya pues en vosotros, ¿qué cosa? Este sentir. Haya pues en vosotros este sentir. ¿Que hubo en quién? En Cristo Jesús. El cual siendo en forma de Dios, ¿qué hizo? No estimó al ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando ¿qué forma? Humana. Se despojó de ser Dios y tomó tu lugar, Javier, Cledia, Dylan, Guillermo, Luis. Se despojó de ser Dios y tomó forma humana, persona. Y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición humana de hombre, ¿qué más hizo? Se humilló a sí mismo, ¿qué más? Haciéndose igual que vos y yo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz en el caso de Cristo. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo más alto, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es
sobre todo nombre, y a vos te llama hijo de Dios, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están, ¿dónde? En los cielos. ¿Dónde más? En la tierra. ¿Y dónde más? Y aún debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La proeza más grande de todas no fue que el mar rojo se abriese. No fue esa. La proeza más grande no fue haber introducido al pueblo de Dios desde Egipto hasta la tierra prometida. No fue esa la proeza más grande de todas. Tampoco la mayor proeza no fue restaurar los muros de Jerusalén. La mayor proeza de todas fue que el Señor nos perdonó. El Señor Jesús nos salvó. Y tus delitos y pecados y todo lo que te dejaba en pérdida y en no poder alcanzar la felicidad y la gratitud que Dios te ofrece a cada paso de tu vida. Por eso que el Señor Jesús se despojó de ser Dios y tomó tu lugar y el mío y dijo: quiero mostrarte que se puede. Pero necesitas algo: obedecer. Obedecer. Así que, hermano amado, en esta mañana te digo y te pido: cree y tené paciencia. Dos cosas: cree, fe, paciencia, ganas de saber y de esperar, pues Dios lo hará. ¿Sabes por qué? Porque tu historia se va a contar como un ejemplo de fe que logra esas proezas que nadie ha hecho. Estamos alimentando quizás a un grupo de niños o de adolescentes también, pero la proeza será para este equipo alcanzar al doble dentro de poco tiempo. Y yo sé que me miran ahora con ojos de flechas. Pero qué proeza es hacer lo que se puede hacer. Pues la proeza es hacer lo que Dios quiere que hagas, aun cuando vos tenés tu propia excusa, tu propia verdad, y te limitas a esa y decís: esto no puede ser porque yo no puedo. Y es tu verdad, es tu verdad, es tu verdad. Pero frente a la verdad del llamado de parte de Dios, ¿qué es una excusa para simplemente no hacerlo? Me gustaría que anotes 3 cosas más para recordar. La primera tiene que ver con oír. Y para oír a veces hay que hacer silencio. Muchas veces cuando hay ruidos y un montón de cosas que y Javier me hablara, posiblemente no le entendería claramente. Y es cierto que hay cosas que alguien te dice porque vos esperás que alguien te las diga. Y a veces venís al altar como diciendo que el pastor me suelte una palabra y después venís y me decís: ¿qué fue lo que me dijiste en la administración? Yo no tengo la menor idea que te dije. Porque estás esperando que una persona te lo diga. Pero del oír que te estoy hablando esta mañana tiene que ver con la voz interior del Espíritu que te habla desde acá adentro. No hay ningún ruido. Son tus excusas, son tus pretextos, son lo que decís cada vez que Dios aparece en tu vida y en tu corazón. Y muchos de ustedes, después que les pasó esa experiencia, que una voz interior les hable y te traiga un gran compromiso, lo inmediato que haces es renunciar y escapás. Porque es cierto que alguien dijo que soldado que escapa de esta sirve para otra. Ponele. Así que la primera es oír. Diga conmigo, la segunda es obedecer. Si la primera es oír la voz de Dios, la segunda cosa es obedecer. Pero es difícil, ya lo sé.
A todos nos costó, a todos nos cuesta. Y la tercera, bueno, esta sí es la más complicada de todas. Esta sí es, yo sé que es brava, pero se la voy a compartir porque quiero llevar esta carga de ganar esta ciudad con usted, con vos, con el que llegaste por primera vez y vos que tenés 1000 días sirviéndole al Señor con toda tu alma y todo tu corazón. La tercera es hacer. Es hacerlo. Oír, obedecer y hacer. 3 cosas. Y es Dios quien te pregunta, ¿qué vas a hacer? El oír es la base de todo y es cierto. A veces tenemos que hacer silencio y poner atención y es una clave impresionante. Cuando Dios siempre Dios ha buscado a personas para hacer su obra. Él usó personas. El día que quiso poblar la tierra, ¿a quién llamó? A Adán y Eva. Los convocó a ellos. Cuando quiso construir un arca, le dijo a Noé y a su familia. Déjame hacer un paréntesis porque hace días que vengo con este pensamiento. Dice que el arca se demoró alrededor de 120 años en construirse. Cualquiera de ustedes que pudiera ser carpintero o una persona que ha trabajado en un astillero sabe que 120 años es una locura. ¿Quién tiene ganas de esperar un barco que alguien se lo construya por 120 años? Yo creo que Noé, no en desobediencia a Dios, pero si podía clavar 10 clavos por día, él trataba de usar un solo clavo. Y en cada martillazo que le daba el clavo, Noé esperaba que alguien de su parentela o de su gente se arrepintiera de sus pecados y le diga, ¿te puedo ayudar? Pero el arca fue construido por Noé y por su familia y por nadie más. 120 años, los golpes del martillo se sintieron en el mundo entero de un hombre de fe que le creyó a Dios y que Dios abriría las cataratas del cielo. Por eso, amigo, hermano en Cristo Jesús, si estás pensando que no sé si será tan cierto que un día Dios aparecerá y se llevará a la iglesia, yo te vengo a decir esta mañana, eso va a pasar. Y si tu fe no está anclada en Cristo Jesús, te vas a quedar mirando como diciendo, era cierto nomás. Lo que dijo es cierto, mira, fue verdad. Para formar un nuevo pueblo al que Dios amó y sigue amando, llamó a Abraham y Sara. Y es un pueblo que Dios sigue amando hasta el día de hoy, es el pueblo de Israel. Para libertarlos lo llamó a Moisés y los llevó por 40 años en un desierto único, de Egipto hasta la tierra prometida. Cuando necesitó un nuevo pacto para la humanidad y darnos vida eterna, envió a Jesucristo de Nazaret. Dios sigue haciendo proezas, pero quiere hacerlas con vos. La quiere hacer con la iglesia. Quiere hacerlo con vos, que tal vez seas como Sansón y tal vez seas como Gedeón y tal vez seas como Moisés y tal vez seas como nadie o como ninguno. Pero te voy a pedir que obedezcas y que sigas las instrucciones que Dios te dio o te está dando en estos días. Pues fuimos llamados o somos llamados a trabajar y a hacer historia porque este país lo merece y lo necesita. La iglesia hoy levanta otra vez la bandera de la cruz para decirle a toda esta sociedad y muy especialmente la gente muy allegada a vos, compañeros, familia, vecinos, Cristo vendrá.
Cristo volverá. ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Qué vas a hacer? Muchos de nosotros pondríamos la excusa verdadera: soy tímido, me cuesta hablar. Otras clases de excusas. Pero hoy Dios nos trajo hasta acá para que le creamos, para que dejemos las excusas, para que nos esforcemos de verdad y lo último, que Dios pueda transformar nuestra vida y nuestro corazón. Tal vez de este sermón te olvides. Es probable que te olvides. Pero la voz interior que te trajo a esta vida y a este mundo, esa voz interior es Dios mismo en persona. Para este tiempo, le dijo a Esther, a la reina Esther, para este tiempo yo te he creado, te he convocado. Y a veces excusarnos es lo más fácil de todos. Pero hoy nuestras excusas quedaron en evidencia, quedamos expuestos. ¿Qué harás con Cristo Jesús y el llamado que Él puso en tu corazón y en tu vida? ¿Qué vas a hacer con el llamado? Con eso único y distinguido que Dios puso en tu vida. Tengas un día de creyente, tengas un rato de creyente o tengas años de servir al Señor.